muy limitado, voy a pasar a hacer las presentaciones. Presidiendo la mesa tenemos al señor subdelegado del Gobierno, don Santiago Pérez López, que se va a encargar de hablarnos de las novedades en materia de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y a su derecha viene acompañado de don Manuel Llamas Fernández, que es el jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Granada, el coronel jefe. Por otra parte, también contamos con la presencia de don José Manuel Jiménez Avilés, superintendente jefe del cuerpo de la Policía Local, que se va a encargar de hablarnos de los retos de la seguridad ciudadana en las ciudades de tamaño medio. Y en aquel extremo de la mesa tenemos a Jesús Montoya Gualda, compañero de Cosital Granada, secretario de Churriana de la Vega, y que nos va a hablar, en este caso, de la problemática jurídica que presentan las ordenanzas municipales tras la entrada en vigor de la ley orgánica, de la nueva ley orgánica de protección de seguridad ciudadana de 30 de marzo del 2015. En primer lugar, habrá un turno de intervención de cada uno de ellos y una vez que finalicen las intervenciones, pues se dará paso a un turno de debate que, en fin, en la medida de lo posible, que el tiempo lo permita. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor subdelegado. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por prestarse a que podamos también dar opinión sobre algo tan importante como es esta nueva ley orgánica que recientemente entró en vigor y que, bueno, suscitó alguna polémica, algunos comentarios, pues quizá infundados, otros pueden tener alguna realidad, ¿no? Pero que, en definitiva, yo creo que lo importante para valorar una ley primero es conocerla y, posteriormente, ponerla en práctica con objeto de que podamos sacar las consecuencias adecuadas. La verdad es que si tenemos que ceñirnos al objeto del comentario que a mí me toca, la verdad es que pocos cambios hay respecto a la coordinación que la Asociación del Gobierno tenía con los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado en la anterior ley del año 92 con esta que está en vigente. Es decir, son muy pocos los cambios que ha habido, entre otras cosas, porque la ley incide en otros aspectos que ustedes, pues me imagino que habrán tenido ocasión de estudiarlo y valorarlo a lo largo de esta jornada, ¿no? Pero, en definitiva, de lo que se trata con esta ley y en lo que respecta a la Asociación del Gobierno, pues bueno, es ser intermediario entre lo que son, pues, los garantes de la seguridad ciudadana, que es Policía Nacional, en el ámbito que le compete, que la provincia de Granada es la ciudad de Granada, Motril y Baza, y la Guardia Civil, que le compete el resto de la provincia de Granada. Obviamente, ustedes saben que bueno, el procedimiento es bastante simple. La Asociación del Gobierno coordina cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, velan por derechos y libertades de las personas y cuando hay cualquier tipo de infracción, en este caso está tipificado perfectamente en la nueva ley, pues lo que hacen es sancionar. Esa sanción llega a la Asociación del Gobierno y hay, obviamente, pues un equipo de personas, de juristas, que valoran pues esa sanción que nos llega bien a través de la Policía Nacional o bien a través de la Guardia Civil, y de acuerdo con la normativa y con el contenido de la nueva ley se establece un tipo de sanciones que saben ustedes que son leves, que son graves o son muy graves. En función de eso, pues se establece pues un seguimiento a esa sanción, en donde se le da audiencia a la persona que objeto de la misma, y a partir de ahí, pues saben ustedes que hay también una serie de mejoras, o si se quiere, novedades de la nueva ley, entre otras cosas, lo que es el procedimiento sancionador abreviado, en el cual, para que todos lo entendamos, es similar a lo que pasa con las sanciones de tráfico.
hay un periodo en el cual, si no se recurre y si se paga en tiempo y forma, pues obviamente tiene un 50% de esa sanción. Eso es, grosso modo, lo que en este término concreto de régimen sancionador hacia la asociación del Gobierno, so pena y al margen de otras consideraciones que contempla la ley y que son bastante novedosas, ¿no? Por ejemplo, algo que para nosotros era fundamental era el garantizar, porque creo que también hay bastante, en este aspecto que voy a comentar, hay bastante desinformación, el tema de cuando hay o se produce o se pide pues permiso, entre comillas permiso, porque ahora lo explicaré, para manifestarse. Según algunas personas que comentan la ley, y digo sin una base sólida, pues parece que es la asociación del Gobierno quien tiene que dar permiso para manifestarse. No es verdad. Es decir, lo que se sanciona en este caso concreto es cuando no se pide permiso para hacer una manifestación o una concentración. Saben ustedes que está garantizado por la Constitución española que cualquier colectivo, cualquier persona física puede solicitar una manifestación o una concentración, y nuestra obligación es garantizar que se pueda hacer. Entonces, muchas veces cuando se dice, oiga, hemos presentado un escrito, a ver si nos dejan manifestar o no. En cuanto se presenta un escrito con la antelación que la ley establece, lo que hacemos nosotros no es decir si se puede o no hacer. Damos, por supuesto, que se puede hacer esa manifestación. Lo que sí hacemos, y de ahí esa coordinación de la que estamos hablando, es transmitirle bien a la Guardia Civil, bien a la Policía Nacional, pues bueno, pues la comunicación necesaria para que establezcan el dispositivo para que esas personas puedan manifestarse. Y eso también pues lleva consigo un análisis de los riesgos y un análisis del objetivo de esa manifestación. Por eso no es igual una concentración de 25 personas, obviamente, que otra de 100, o no es igual una manifestación en la que haya pues un alto grado de crispación con otra que sea pues para una reivindicación, vamos a llamarle, menor, ¿no? Entonces, en función de ello también, el dispositivo que se establece es diferente en cuanto a personas que acompañan a los manifestantes, a la coordinación con policía local, si es en Granada o en otro municipio, etcétera. Entonces, creo que eso es muy importante saberlo, porque parece ser que la asociación es la que, de alguna manera, graciosamente es la que concede o no, y no es cierto. Ahora bien, cuando hay algún colectivo o alguna persona que quiere manifestarse o que organiza una manifestación sin comunicarla a la asociación del Gobierno, entonces sí se pone en marcha un régimen sancionador en función pues de las circunstancias, de las características que pudiera derivarse pues de esa iniciativa que no es legal. Entonces ahí sí que entra pues ese régimen sancionador del cual, por ejemplo, hemos estado hablando anteriormente. Otro aspecto que también es importante en esa coordinación es que cuando se pide ese derecho de manifestación, algunas veces necesitamos cambiar de itinerario o se necesita cambiar de hora, pues por causas que nunca son, que siempre son ajenas a la asociación del Gobierno. Por ejemplo, si una concentración es de 25 personas y quieren o pretenden hacerlo en un espacio público muy concurrido de tráfico, lo normal es que se le invite a hacerlo en un espacio peatonal que no suponga peligro para los que se concentran o para los que se manifiestan, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los cambios que podemos hacer, pero de hecho y de entrada nunca se puede prohibir una manifestación porque es un derecho fundamental. Otro aspecto importante de la ley que atañe a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que creo que era importante recogerlo era bueno, pues saben ustedes que
en los últimos años ha habido un cambio social muy importante. Es decir, la ley lo que ha hecho también ha sido adecuarse a las nuevas circunstancias y, por ejemplo, en el tema de identificación de personas, en el tema de cacheo de personas, etcétera, lo que hace la ley es garantizar más a la persona a la cual, por ejemplo, se le pide la identificación o por circunstancias específicas y evidentes hay que cachearla. Pues esos son aspectos que la ley lo que sí que establece es una garantía mucho más grande o más importante que la ley del año 92 respecto a esos aspectos que les digo. Y también, obviamente, el atentado a la autoridad o el menosprecio o incluso la agresión, pues obviamente está más penalizado. Les voy a dar un dato que es importante. En el año 2014, en las manifestaciones que hubo, que además se produjeron algunos altercados grandes o importantes, puedo decirles que resultaron heridos de diversa consideración en torno a 680 agentes, tanto de policía como de Guardia Civil, fundamentalmente Policía Nacional, y de manifestantes pues fueron poco más de 900, fueron exactamente 940. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando se dice que se ha legislado para proteger también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues no es una cuestión caprichosa, es que ha habido un momento en el cual la situación y especialmente las personas que tienen que garantizar el derecho de manifestación o de concentración, pues posteriormente, ante unas situaciones que se han derivado de actos violentos, pues casi ha habido, agredidos por una parte o por otra, pero la situación, como antes le he dicho, es casi a la par. Por tanto, también nosotros, el Gobierno ha considerado que es bueno e importante preservar la integridad física de las personas que están en las manifestaciones, no para agredir, sino simplemente para preservar ese derecho constitucional. Y otro aspecto importante también que se recoge y que desde el punto de vista del régimen sancionador es fundamental, es que ustedes saben que los menores de 14 años, pues obviamente no tienen ninguna responsabilidad penal, e incluso los de 18 años que vivan con el domicilio paterno, lo que hace la nueva ley es que en este régimen sancionador, pues obviamente hay un responsable civil subsidiario, bien reponiendo pues cualquier desperfecto en el mobiliario urbano, o bien pues obviamente reponiendo cualquier otro aspecto que se considere oportuno. Es decir, que ahora, como se dice vulgarmente, el que rompe pues paga y se lleva los trastos, ¿no? Creo que eso también era algo muy demandado por la ciudadanía, especialmente por los actos de violencia que se venían dando y desarrollando en manifestaciones en este sentido. Entonces, desde esa perspectiva, la coordinación que nosotros tenemos es doble. Por un lado, hacer de transmisores en este caso, pues para que todo el mundo lo entienda, de las denuncias, de las sanciones que los agentes de orden público elevan a la asociación del Gobierno para que se tramiten, se le da audiencia al interesado y una vez que se termina el expediente acaba con sanción o con recurso que posteriormente pues se tiene que determinar, o esa primera parte, y la segunda parte también en cuanto a situaciones de riesgo, situaciones de manifestación, de concentración, etcétera, valorar y analizar esa situación, obviamente tener en cuenta la capacidad de respuesta por parte de los agentes de orden público para que se pueda desarrollar esa manifestación y a partir de ahí, pues, obviamente acompañar a los manifestantes hasta el final de la misma. Esos son los dos grandes objetivos que tiene la Asociación del Gobierno de acuerdo con la nueva ley, y a partir de eso, pues la verdad es que poco más, salvo que ustedes quieran preguntar algo, puedo comentarles. Sí, si nadie tiene ninguna intervención, alguna pregunta al señor subdelegado, podemos pasar a la siguiente intervención, que
Según el programa, le corresponde a don José Manuel Jiménez Avilés, superintendente jefe del Cuerpo de la Policía Local de Granada, sobre retos de la seguridad ciudadana en las ciudades de tamaño intermedio. Cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado a estas jornadas, a los miembros de la Policía Local. Y, bueno, como viene reflejado, a nosotros nos correspondía hablar del reto de la seguridad ciudadana en la ciudad de tamaño intermedio. En un principio nos vamos a situar y vamos a decir que en nuestro país existen 238.000 efectivos policiales, Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional y los cuerpos de los territorios como son la Ertzaintza y los Mossos de Escuadra. En España aproximadamente hay 8.100 municipios, de los cuales 1.700 de ellos tienen policías locales. Esto nos puede llevar a un equívoco y decir que, bueno, ¿qué pasa? De los 8.100 municipios, solo 1.700 disponen de cuerpo de la policía local. Bien, lo que ocurre es que el 90% de la población está aglutinada en los municipios donde existe la policía local. Desde los años 80, la policía local ha aumentado en un 66% su efectivo. El reto de las policías locales sería, en este caso concreto que tenemos esta tarde, sería en que si se encuentran en disposición de afrontar los retos de la demanda de seguridad ciudadana que actualmente tienen los ciudadanos. El marco legal que tenemos, la Constitución española, no nos define un modelo policial concreto. No obstante, cuando se aprueba la 286, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esta nos sirve como marco normativo del modelo policial. Pero claro, el devenir social y los acontecimientos ha superado ampliamente este marco legal. Entonces, lo que ocurre es que la normativa la hemos ido adaptando a la realidad a través de convenios, a través de acuerdos. ¿Y esto qué provoca? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues este marco normativo nos provoca, hay desequilibrios entre los territorios, hay duplicidad de funciones, hay un bajo aprovechamiento de los recursos, la falta de homogeneidad entre los distintos cuerpos, la ratio, la imposibilidad legal de mancomunar servicios. ¿Cuál es el reto? Pues el reto sería lograr un pacto de Estado que posibilite una aprobación de una ley de fuerzas y cuerpos de seguridad que defina un modelo policial adaptado a las necesidades que tiene la ciudadanía. Otro reto, arbitrar los mecanismos de coordinación más operativos y eficaces que acaben con la duplicidad de funciones. No pueden estar los cuerpos policiales haciendo las mismas cosas. Había que diferenciar una estructura y una ley en la cual dijera que competencialmente estas son las competencias de un cuerpo y estas son las competencias de otro cuerpo. Eso, y la modificación de la legislación que nos permitiera mancomunar servicios y en aquellos municipios en los cuales, por sus características, hay municipios que no tienen capacidad para crear los cuerpos de la policía local, una legislación que nos permitiera mancomunar esos municipios para que pudieran tener su propia policía. Bien, la seguridad en el municipio ¿es idónea el ámbito local, idóneo para afrontar las demandas de la seguridad actuales? Nos podemos preguntar. Bueno, ya una vez que hemos superado aquel rancio debate de que los cuerpos de la policía local son o no son competentes en materia de seguridad ciudadana, nos encontramos ante las demandas de la seguridad pública que por parte de la ciudadanía que debe resolverse en el ámbito local. ¿Por qué? Por ser el más idóneo para ello. No existe un cuerpo policial en España que afronte las situaciones policiales desde una perspectiva más integral que los cuerpos de la policía local. El que mejor conoce el entramado social y los problemas que afectan a los ciudadanos. La intervención policial en el ámbito local influye sobre todo en infracciones administrativas que pueden derivar en penales, pero además estas van relacionadas con áreas como pueden ser servicios sociales, urbanismo, medio ambiente, bienestar social, y además intervienen en aquellas, se intervienen las policías locales, que sin llegar a convertirse en ilícitos penales, pero sí que alteran la normal convivencia de la ciudadanía. Especial atención pues merece aquella labor de mediación que realizan los policías locales, fundamental en la resolución de conflictos. Bien, un reto sería reconocer que los municipios, que son los entes idóneos para hacer frente a todas aquellas demandas de seguridad pública que la sociedad actual
convirtiéndola en un pilar básico de atención policial inmediata. El reto sería también potenciar los mecanismos de mediación de la resolución de los conflictos y no, en la medida de lo posible, y estos que no se judicializaran. Ahora, pues, como le quería decir cuál es el funcionamiento y cuál es la estructura y cuál es el modelo policial de un modelo policial en las ciudades de tamaño intermedio como puede ser la nuestra, cuál es su estructuración y cómo se organizan. Y en este caso les voy a estructurar cómo funciona la Policía Local de Granada. Existe una jefatura y ahora verán ustedes la cantidad de cosas, la cantidad que hace la Policía Local y que parece que solo y exclusivamente se ven cuando están regulando tráfico y cosas así, pero ahora se darán cuenta de cuáles son todas aquellas funciones que tiene el cuerpo de la Policía Local, concretamente en Granada. La Policía Local se estructura de la siguiente manera. Una jefatura, donde hay un jefe que emanan de él directamente lo que es un gabinete de planificación de servicios. Esos servicios a los que me refiero son todos esos que ven ustedes, todos esos servicios, por ejemplo, de Semana Santa, cualquier evento que se realice en la ciudad de Granada pasa por este gabinete de planificación de servicios. ¿Qué ocurre con esto? Este gabinete de planificación de servicios lo que nos permite es optimizar tanto los recursos humanos como materiales. En distintos eventos, hay veces que nos coinciden eventos en tiempo en el cual la plantilla no tenemos la posibilidad de aumentar en el momento determinado, con lo cual establecemos unos servicios en el que este gabinete concretamente se encarga de optimizar esos recursos. Al coincidir en el tiempo, entonces es uno de los servicios de los gabinetes más importantes que tiene la Policía Local. De ahí también dependen directamente de la jefatura la protección de autoridades. La unidad administrativa sancionadora, todos aquellos sancionadores que los policías hacen en la calle se tramitan a través de esta unidad. Después tenemos la policía que está adscrita a juzgados, con sus dos vertientes, una de adscripción, el Grupipol, directamente con los juzgados, y el otro, grupo de mujeres y menores. Por lo tanto, como verán, es un amplio abanico. Existe un segundo jefe, que es el que se encarga de la planificación de la escuela y de la oficina de atención al ciudadano. Y 4 grandes áreas: la Intendencia de Seguridad Ciudadana, la Intendencia de Distrito, la Intendencia de Tráfico y la Intendencia de Infraestructura. Empezando por la Intendencia de Seguridad Ciudadana, esta se ocupa de la jefatura de sala, los jefes de sala y la central, el grupo de seguridad ciudadana, que es el 092, y la seguridad de todos los edificios municipales. Otra intendencia de distrito, en la cual están adscritas todo lo que son las patrullas de barrio, todos los policías que ven ustedes a pie por el centro, todos los policías encargados de las terrazas, de los vados, la policía turística, el grupo de atención al vecino, el grupo de apoyo a la patrulla de barrio, la unidad de caballería, la unidad canina, el medio ambiente, el grupo ciclista y las oficinas desconcentradas. Otra gran intendencia, la Intendencia de Tráfico, donde tiene el grupo de motoristas, el transporte, la grúa, atestados y la sala de control de tráfico. Y aquella otra que es la que nos permite que nos desarrollemos, que es la de infraestructura, con dos vertientes, la administración y la logística. La atención al policía, las oficinas de tramitación, las citaciones y los expedientes, los archivos y el almacén. La logística, que nos prepara los vehículos, transmisiones, equipamiento, mantenimiento. Y este es el organigrama y el funcionamiento de la Policía Local de Granada. Tenemos la composición de una plantilla de 507 policías. Y los tenemos oficiales, 36 oficiales, subinspectores 19 y 2 superintendentes y 4 intendentes. La distribución territorial la tenemos: la Intendencia de Seguridad Ciudadana y de Distrito disponen de 335 efectivos en labores de seguridad pública, lo que supone un 66% de la plantilla. La Intendencia de Tráfico dispone de 92 efectivos, lo que supone un 18% de la plantilla, y el 16% restante realiza lo que son tareas de administración, formación, infraestructura y aquí el reto de nuestro, en Granada, que posee una
una población flotante que dobla la población censada, debido a que fundamentalmente a la movilidad la ratio es la que tiene, es la estipulada por las recomendaciones internacionales, pero de manera engañosa, porque aquí las ratios son 2 policías por cada 1000 habitantes. Pero no debemos de perder de vista que los 240 o 250.000 habitantes que tiene la ciudad de Granada, pero el área metropolitana más la población estudiantil se nos monta en 600 o 650.000 habitantes. Por lo tanto, hay un desequilibrio también en la ratio en cuestión de la plantilla de las policías locales. Las competencias que la policía local desarrolla en la vía pública y que atiende el cuerpo de la policía local, tanto en infracciones administrativas como puede ser tenencia de animales, urbanismo, medio ambiente, aparcacoches, botellones, ocupaciones de vía pública, control de establecimientos públicos, grafiteros, prostitución, venta ambulante. Seguridad ciudadana. Estamos, que atiende pues, delitos contra la seguridad vial, violencia de género, violencia familiar, delincuencia juvenil, mobiliario urbano, especial atención a los entornos escolares, tráfico de drogas, delitos contra la propiedad industrial, delitos contra la propiedad intelectual, colaboraciones con la autoridad judicial, en fin, un elenco de actuaciones de seguridad ciudadana que vienen a ser pues, sobre identificaciones, sobre 50.000 identificaciones que se hacen, establecimientos controlados prácticamente 3.000, intervenciones de drogas 700, intervenciones de armas 80, y así, por eso digo que habría que reconocer, y el reto es que se reconozca el valor que tienen las plantillas de la policía local en materia de seguridad ciudadana en las ciudades de tamaño intermedio. Como conclusiones, los cuerpos de la policía local en las ciudades de tamaño intermedio se encuentran en disposición de afrontar la demanda de seguridad pública actualmente existente, siendo los ayuntamientos el medio idóneo para la prestación del servicio por ser la administración fundamental en atención inmediata a la ciudadanía. Pensamos que es necesario modificar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, adaptándola a una realidad policial española y arbitrando mecanismos de coordinación más eficaces y ágiles que los actuales. Se requiere una modificación de la legislación que nos permita mancomunar servicios de policía de forma que aquellos municipios con menor capacidad puedan tener acceso a los servicios de policía local. Y es necesario acortar diferencias existentes entre el cuerpo de policía local en cuanto a la ratio, formación, medios, y se hace imprescindible que se dote presupuestariamente del Gobierno de la Nación a los distintos ayuntamientos con arreglo a la participación que estos hacen en materia de seguridad ciudadana. Nada más, si quieren alguna pregunta, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, José Manuel. Creo que me toca a mí intervenir ahora con relación a la problemática jurídica de las ordenanzas municipales de convivencia tras la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Yo soy Jesús Montoya, soy secretario de Ayuntamiento, ejerzo en el municipio de Churriana desde hace 18 años y soy representante del Colegio de Secretarios en esta mesa. Quiero, en primer lugar, agradecer, lógicamente, a la UIM la invitación que hace y la buena relación que mantiene con el Colegio de Secretarios para organizar jornadas de este tipo que nos sirven para el reciclaje permanente a los que nos hemos abocado, quienes somos operadores jurídicos y quienes estamos en los ayuntamientos resolviendo problemas diariamente. Ya se ha dicho antes que hay una verborrea, casi diarrea legislativa. Llevamos 50 y tantas leyes este año y es verdad que no da tiempo a leérselas prácticamente, ya no digamos a aprendérselas. Y en el municipio, por ser el ámbito más cercano al ciudadano, el ámbito donde se desenvuelve el 90% de la actividad de los seres humanos, tenemos competencias sobre muchas materias, sobre muchísimas. Somos administración territorial.
en una escala menor a la comunidad autónoma y al Estado, pero tenemos competencias sobre muchísimas materias. Entre ellas también la materia sancionadora. En primer lugar, enmarcando un poco, yo quiero añadir alguna crítica, porque hasta ahora no se ha hecho, creo que con la suficientemente intensidad. La ley tiene algunas diferencias respecto a la de 1992, efectivamente se adecúa a los nuevos retos, a las nuevas circunstancias de globalización, de multiculturalidad de las ciudades, de enclaves de pobreza y de miseria, de fenómenos como la prostitución callejera, la mendicidad, el consumo de drogas, el consumo de alcohol en la vía pública. El 90% de todas estas actividades se desarrolla en bienes municipales. La calle, las plazas, los parques, son de titularidad pública, son bienes municipales. Digo esto por lo que después diré. Creo que esta ley es un elemento más, junto con el Código Penal y las leyes penales especiales, una manifestación del ius puniendi del Estado. Es decir, la capacidad de tipificar conductas y reprimirlas mediante sanciones económicas u otro tipo de sanciones. Sanciones económicas, multas. Quizás de menor intensidad que el derecho penal, pero posiblemente con más intervención cotidiana en la vida de las administraciones que el Código Penal. Se le ha criticado a esta ley un marcado carácter represivo. Ya no ha leído el profesor Rebollo antes la ley que dictó Azaña en la época de la República. Todo Estado, por muy democrático que se precie de ser o presuma de ser, necesita leyes que controlen el orden público, que garanticen la seguridad ciudadana, la libertad, los derechos fundamentales. Las libertades públicas solo se ejercen en un ámbito de tranquilidad pública, de tranquilidad ciudadana. Es imprescindible. No podemos caer en el infantilismo de pensar que si no hubiera leyes represivas seríamos mejores. No. Venimos de la sabana africana. Somos depredadores. Y para no comernos los unos a los otros, no hemos tenido que dar normas para la convivencia. Esas normas forman el entramado jurídico que desde la sabana africana nos trae hasta el día de hoy, el derecho. También se le critica a la ley, se le ha criticado, yo creo que también, que esto con razón, estamos hablando de limitaciones de las libertades públicas y de los derechos individuales, de los derechos fundamentales. Esta ley debía haberse aprobado con más consenso parlamentario. Solo lo aprobó el Partido Popular, con legitimidad democrática, respetando la norma, por supuesto, y con plena eficacia, con plena legitimidad democrática, pero era preferible, por lo menos aconsejable, para un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, porque esto tiene mucha trascendencia en la vida de los ciudadanos. Prueba de ello es que todos los grupos de la oposición han presentado un recurso de inconstitucionalidad que ha admitido el Tribunal Constitucional. Se achaca también que la despenalización de faltas que pasan a constituir infracciones administrativas en la Ley 4/2005 va a traer una consecuencia, y es que si la pretensión era del legislador descargar a los juzgados de lo penal del trabajo que había por muchas de estas faltas, título 3º del Código Penal antiguo, ahora van a pasar, esa carga de trabajo va a pasar a los tribunales de lo contencioso. Es decir, no creo que se vaya a reducir por ello la carga de trabajo entendida de forma global en los juzgados. Se critica también a la ley, y yo comparto este criterio, que abusa en algunos momentos de los conceptos jurídicos indeterminados. Esto da un amplio margen de discrecionalidad de la administración sancionadora, efectivamente, pero si en algún momento hay margen de discrecionalidad, se tiene que dar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado justamente para reprimir aquellas situaciones que ponen en peligro
peligro la seguridad de las personas y de los bienes. Es verdad que con muchos límites y insistiendo mucho en el principio de proporcionalidad y adecuación en el ejercicio de esas facultades. La consecuencia que le achacan a esta ley por tener tantos conceptos jurídicos determinados es la sensación de inseguridad jurídica y se prevé una alta conflictividad contencioso-administrativa. Se va a producir un casuismo jurídico indeseable, posiblemente, por la cantidad de infracciones que se tipifican y de sanciones. Cuando España presentó a la ONU, que lo ha mencionado Rebollo, el profesor Rebollo, presentó pues a examen su... A ver si lo encuentro, porque la verdad estamos... al Comité de Derechos Humanos presentó su informe de gestión. El Comité de Derechos Humanos, en sesión del 20 de julio del 2015, él dice que lo habla de oídas, pero hay que tener los papeles. Yo lo tengo. Reprochó al Estado español lo siguiente. Habla de aspectos positivos respecto al informe final de España, pero respecto, cuando habla de los aspectos de principales motivos de preocupación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tengamos en cuenta que es un pacto que ha firmado España sobre los derechos humanos y que la Constitución dice que las leyes limitadoras de derechos y de libertades públicas deben interpretarse precisamente a la vista, teniendo a la vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese comité dice lo siguiente, en el punto 25, sobre la Ley de Seguridad Ciudadana Española. Un poquito de agua, por favor, por aquí. Preocupa al comité el efecto disuasorio que puede tener para la libertad de expresión, la asociación y de reunión pacífica, la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y las consecuentes, las subsiguientes o subsecuentes reformas del Código Penal. En particular, le preocupa al comité el uso excesivo de sanciones administrativas contenidas en la ley, las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales establecidas en el pacto. El uso de términos vagos y ambiguos en algunas disposiciones, yo hablaba antes de conceptos jurídicos indeterminados, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación de dicha ley. Y la prohibición de hacer uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El comité observa que dicha ley ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores de la sociedad. Ya lo ha puesto de manifiesto el profesor Rebollo. Y ahora subraya en negrita. El Estado parte, es decir, el Reino de España, deberá garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica que asisten a todo individuo y velar porque las restricciones al ejercicio de estos derechos cumplan las estrictas condiciones establecidas en el pacto, según la interpretación que figura en la observación general número 34 del Comité sobre la Libertad de Opinión y la Libertad de Expresión, y en los artículos 21 y 22, párrafo 2 del pacto. El Estado parte debe revisar la Ley de Seguridad Ciudadana, la número 4/2015 y las subsecuentes reformas del Código Penal, en consulta con todos los actores involucrados con el fin de asegurar su estricta conformidad al pacto. Parece que el Comité de Derechos Humanos le ha dicho al Estado de España, le ha pegado un tirón de oreja al Estado y le ha dicho: te has pasado de frenada. No se corresponde con los principios del Pacto de Derechos Humanos. Bien es cierto que solo en algunos artículos, y muy pocos, y ni siquiera los que han sido recurridos son los más conflictivos, van a ser los más conflictivos. Yo creo que hay otros artículos más conflictivos que los que se han recurrido en el anteconstitucional. Y puede dar lugar a mucha casuística contenciosa administrativa. Serán los tribunales, por supuesto, primero será el Constitucional, dentro de 2 o 3 años, cuando termine de verla, dirán si esos artículos que se han impugnado son o no constitucionales. El problema no está ahí. El problema es que al amparo de esta ley, muchas ordenanzas, ya me meto con lo que me toca hoy, muchas ordenanzas de convivencia ciudadana, que
también llaman de convivencia ciudadana y de protección de la seguridad, que tipificaban infracciones y sanciones manifiestamente inconstitucionales, puestas de manifiesto por la jurisprudencia reiteradamente. Concretamente, me estoy hablando ahora de la famosa ley, la Ordenanza Municipal de Barcelona, que tiene 4 magníficas sentencias ya en el Supremo. La sentencia sobre el caso del velo integral, también importantísima, sobre los límites constitucionales de los derechos fundamentales que no pueden ser conculcados por normas reglamentarias de carácter municipal sin respaldo alguno de ley sectorial. Mucha casuística va a dar. Estamos ante una... otra cosa que voy a decir. Esta ley, en realidad, respecto a los municipios, apenas toca nada. Es más, yo entiendo que desapodera a los alcaldes de unas facultades que le atribuía la ley de 1992. En unas sanciones leves, decía la ley de 1992, que en infracciones leves los alcaldes pueden imponer sanciones. ¿Dónde? Por exhibición de objetos peligrosos, desobedecer mandatos de la autoridad de sus agentes, alterar la seguridad colectiva, originar desorden en espacios públicos, y todas aquellas que no estando calificadas como graves o muy graves constituyan incumplimiento de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas. Es decir, había un catálogo de infracciones, de conductas que eran sancionables por los alcaldes. En esta ley, esto figuraba, parecido a esto figuraba en el anteproyecto. En cambio, el Consejo de Estado fue el que dijo, no, hay muchas leyes sectoriales que emiten las comunidades autónomas que van a dar problemas de conflictividad de competencia del Estado con las comunidades autónomas. Vamos a evitar esos conflictos de competencia. ¿Qué es lo que hacen? La actual redacción. La actual redacción dice, en el artículo 5.4, dice que las autoridades locales ejercerán las facultades que le corresponden de acuerdo con la Ley Orgánica 2.2086, la Ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y la legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades clasificadas. Ello ya supone que la Ley Orgánica 4/2015 no concede a las autoridades locales nuevas competencias de seguridad ciudadana que no tuvieran previamente concedidas por otras normas sectoriales. De todas maneras, el derecho sancionador no se limita a esta ley. Por cierto, las competencias fundamentales las tiene el Estado. Son fundamentalmente y aquellas comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad ciudadana. País Vasco, Cataluña. Nosotros, Andalucía, no tiene esas competencias asumidas que yo sepa. Por tanto, aquí son del Estado. ¿Qué le queda a los ayuntamientos? Pues dice la ley que los alcaldes podrán imponer sanciones y adoptar medidas previstas en esta ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales. ¿Qué es un espacio público? No está definido en ningún sitio. El espacio público es un concepto jurídico determinado. La calle, la plaza, el puente, Código Civil, ¿cuáles son los bienes de maniales, los bienes de dominio público o de uso público? Esos casi todos son municipales. Casi todos. La comunidad autónoma tiene muy pocos bienes donde se puedan, salvo edificios, instalaciones, tal. O afecten a bienes de titularidad local, mercados, instalaciones deportivas, bibliotecas, teatro, centros de ocio, casas de cultura. Siempre, y ahí está el matiz, que ostente competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica. Si no hay una legislación específica que habilita la facultad sancionadora de los municipios no pueden sancionar. Y te dice el artículo 41, vamos a habilitar reglamentariamente. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones. Disculpad. Sanciones. Pero no pueden crear ni infracciones nuevas ni sanciones nuevas. Es decir, el reglamento municipal, la ordenanza
que la ordenanza tiene una categoría de reglamento. La ordenanza no puede crear tipos nuevos de conducta. Sí puede regular, concretar, modular conductas que ya están tipificadas en la ley. La ley sancionadora prácticamente están en todos los sectores de la actividad de los municipios y de la administración pública. La ley de costas atribuye a los alcaldes, a los municipios competencias y, por tanto, capacidad normativa y dentro de ella la posibilidad de crear infracciones y sanciones, capacidad sancionadora. Y la competencia, cuando hablamos de competencia, ya ahora que estamos aquí en estudiantes, voy a dar un concepto. La competencia está formado como los pegamentos estos de doble componente. Para que tú tengas competencia, la materia que te asigna la ley es importantísima. Si no tienes materia, no hay competencia. Pero otro aspecto fundamental, que va indisolublemente unido de tal manera que no habrá competencia, es la potestad que se une a esa materia. ¿Qué es la potestad? La capacidad, las facultades que me da a mí la ley para poder actuar sobre la conducta de los ciudadanos. Si no van unidos, es potestad y materia, no hay competencia. Pues bien, la normativa, tanto autonómica como estatal, sectorial, materia de costas, materia de bienes, materia de espectáculos públicos, materia de consumo de alcohol en la vía pública, nos están dando competencia a los ayuntamientos para sancionar. La ley de base de régimen local, cuando en el 2003 se produce la modificación como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional y otra sentencia del Supremo que estudiaron la potestad normativa sancionadora de los entes locales, establece que el ayuntamiento los municipios pueden darse competencias. ¿Para qué? Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos. Los entes locales podrán, en defecto de normas sectoriales específicas, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de deberes, prohibiciones y limitaciones contenidas en las correspondientes ordenanzas de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes. Bien, al amparo de esto, desde el año 2003, los ayuntamientos, como locos, los ayuntamientos se ponen a dictar ordenanzas de convivencia y de policía y buen gobierno. ¿Para qué te metes? ¿Qué es lo que pasa? Que casi todas las ordenanzas de policía y buen gobierno se han pasado de frenada también. Han tipificado infracciones y las han sancionado. Han impuesto sanciones por esas conductas que no tienen respaldo legal. Es más, que en muchos casos atenta contra valores fundamentales, derechos fundamentales constitucionales, derecho a la libertad, fundamentalmente. Hay un chorro de sentencias del Tribunal Supremo que anulan artículos que infringen derechos fundamentales de la persona. Como por ejemplo la sentencia del vuelo integral de Lleida, en el que se gana en primera instancia, pero cuando llega al Supremo, dice el Supremo, usted no, la prohibición de entrar en un espacio público municipal con un velo integral es una limitación al derecho fundamental. Sin entrar mucho en si es derecho de libertad religiosa, está incidiendo. No tiene cobertura legal. Está atentando contra un derecho individual. Ese asunto ya está resuelto. La nueva ley ya prohíbe que en los espacios públicos las personas puedan ir con la cara tapada. Es lógico. La seguridad obliga, el sentido común también, pero la seguridad obliga a que nos veamos la jeta, a sepamos quién nos puede agredir o con quién estamos hablando. Eso lo resuelve la ley, independientemente de meternos en cuestiones más fangosas de otra historia. Pero sea un casco de motero, sea una braga de montaña o sea un burka integral, puede ser sancionado, efectivamente.
Bien, ¿qué hace entonces la ley de procedimiento? Voy a terminar ya con unas cosillas. La ley nueva tiene, como digo, algunos problemas, pero también tiene virtudes. A las ordenanzas municipales de convivencia, en los que, en un afán legislador casi visceral, se han llevado a los ayuntamientos, se han dejado llevar a los ayuntamientos, regulan casi todo, llegando incluso a sancionar simples molestias, como puede ser el borracho cantarín, que toda la vida lo hemos tenido y no ha pasado nada. Puede llevar, por ejemplo, en la ordenanza de Barcelona, que es muy alabada por mucha gente, pero cantar por encima de los límites del respeto mutuo, el ofrecimiento de prestación de servicios o bienes a las personas que se encuentran en interior de los vehículos, los negrillos, que te ofrecen pañuelos en los semáforos, o bienes a las personas que se encuentran en el interior de los vehículos o que salgan una vez estacionados. Las actuaciones musicales en la calle y el uso de amplificadores en la vía pública y las actuaciones espontáneas en las cercanías de hospitales, clínicas, residencias asistidas, centros educativos en horario lectivo y también en veladores y terrazas. Como esto hay un montón de conductas tipificadas por la ordenanza que se extralimitan, van más allá de la ley, van más allá incluso de los límites constitucionales. ¿Qué han querido hacer estos? Quizás me estoy pasando de tiempo. Bueno, ya termino pronto. ¿Qué han querido hacer los municipios con las ordenanzas de convivencia? Bueno, yo tengo que confesar una cosa. Soy municipalista, pero soy antiordenancista. No creo en que los ayuntamientos tengamos... Ya es difícil hacer una ley, como ha dicho antes el profesor Rebollo. Hacer una ordenanza municipal buena es dificilísimo. Sobre todo con la carga de trabajo que tenemos y que no tenemos tiempo para... Es dificilísimo. Tiramos de modelo, tal, pero al final el responsable, quien firma normalmente la ordenanza, suele ser el secretario y el alcalde, que siempre le da sus... Por cierto, quiero agradecer, disculpadme, quiero agradecer la presencia aquí de mis dos concejales del ayuntamiento, que ha sido y es responsable de Seguridad Ciudadana, y de mi amigo Manuel, el teniente de la Guardia Civil del puesto de Armilla, que por vuestra asistencia, y que pone de manifiesto una vez más, antes se ha dicho, la necesaria colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías locales. En los municipios pequeños, mucho más. Si aquí es importante, en los municipios pequeños es imprescindible. En Churriana hay un ejemplo de buena convivencia con el cuerpo de la Guardia Civil. Hay colaboración, hay coordinación. Aquellos principios. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Ni más ni menos que los ciudadanos, la ciudadanía, los vecinos. Gracias. Perdonad el inciso, era un corte que me hacía falta para mi amigo. Intentan dar respuesta a las ordenanzas municipales de convivencia al incivismo. Pero ese hombre, si venía que ver... esto es un fracaso. Es un reconocimiento del fracaso del sistema. No hemos educado a la gente para convivir. Pues mucha gente no está educada para convivir. Pero no podemos tolerar que por el hecho de que no vengan educados no se repriman las conductas antisociales. Hay un problema, como he dicho, de extralimitación de las competencias de los ayuntamientos cuando redactan ordenanzas de convivencia desde la perspectiva de los derechos fundamentales. El control del espacio público también tiene sus aspectos constitucionales, porque es donde se encuentra la gente, donde se produce el desarrollo humano, es en el espacio público, es el lugar de convivencia. Y hay cosas que decir sobre eso. Como he dicho, yo cuando me enfrento a un asunto, sea preparar una conferencia, aunque he tenido muy poco tiempo, pero me hago en un momento 4 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y otras 3. ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos? Antecedentes. A los juristas os lo digo, antecedentes, leer los antecedentes.
¿Dónde estamos? En este caso estamos en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ordenanza de Convivencia. Ley de Protección de la Ciudadana que debemos leer, que debemos aprender e incluso enseñársela a nuestros hijos. Y la otra pregunta, ¿hacia dónde vamos? Yo creo, particularmente, que para que esa doble función, porque las ordenanzas tienen una función reeducadora, intención reeducadora o educadora, pero también tiene una intención reactiva al tipificar infracciones y sanciones. Yo creo que las ordenanzas de convivencia por sí mismas no sirven para nada, si no van acompañadas de unas políticas proactivas de los gobiernos municipales, del gobierno central, del gobierno de las comunidades autónomas, para que los valores de civismo, de convivencia, de tranquilidad ciudadana sean posibles. La educación es fundamental. La apuesta por municipios, por ejemplo, como el de Churruena, sobre el deporte y la cultura como ejes fundamentales de su política, hace que quiten a los críos de la calle, por lo menos de los malos sitios de la calle. Esas políticas proactivas son imprescindibles. Las ordenanzas de ciudadanía son meras declaraciones de voluntad o de intención. Catecismo, al fin y al cabo. Y en lo que corresponde a los derechos ciudadanos se pasan muchas de frenada. Para ello hace falta recursos humanos y materiales. Estamos en la época de la crisis. La propia ley de seguridad ciudadana dice que la aplicación de esta ley no va a suponer más gasto público. No, apretar a los machos, y si hay que echar más horas, se echan más horas, pero no vamos a gastar más. Pues en los ayuntamientos pasa lo mismo. Por tanto, hace falta recursos humanos y materiales orientados hacia la convivencia ciudadana, hacia la seguridad ciudadana. Y también yo echo de menos en falta una cosa, una ley definitiva sobre la potestad sancionadora, las potestades de la administración estatal, autonómica y local. Que nos diga exactamente qué es lo que podemos hacer en materia sancionadora. Las nuevas leyes que entrarán dentro de la ley, concretamente la ley 40 de régimen jurídico, regula la potestad sancionadora, pero no da respuesta a todo por lo menos a los ayuntamientos, a los municipios. Por último, el qué, ya lo hemos visto, el cómo, el procedimiento de aprobación de la ordenanza es muy sencillo: aprobación inicial por el Pleno competente, exposición al público 30 días, en boletín oficial, tablón y en la página web del ayuntamiento, aprobación definitiva y, por último, publicación. No entran en vigor hasta que no se publica íntegramente tanto el texto de la ordenanza como el acuerdo municipal. ¿Por qué? Porque hay que dar solución a las situaciones de incivismo. Hay que hacer compatible el binomio libertad-seguridad. Y en el ámbito local, especialmente porque es la administración más cercana al ciudadano, la que conoce verdaderamente, como ha dicho antes un compañero, que conoce realmente los problemas de la gente. Y por último y final, siempre pregunto, ¿y si lo hago para qué? ¿Es útil? Yo creo que la tranquilidad social es imprescindible para el ejercicio de la libertad y los derechos fundamentales, sobre todo la libertad, y para el desarrollo humano sin perturbaciones, para el ejercicio real de la libertad en un régimen democrático. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ¿qué hacerlo, no? Va a intervenir ahora don Manuel Llamas, coronel de la Guardia Civil, buen amigo mío y responsable de la Guardia Civil en la provincia de Granada. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, mi agradecimiento a la organización del curso por esta amable invitación
para que les hable, o quizás más que les hable, les adorne un poco lo que se ha dicho por parte de su delegado del Gobierno, que era el titular de la ponencia. En el reparto que hemos hecho de materias, nos ha parecido más correcto que yo hable sobre la faceta de la coordinación policial, ¿no?, dada mi condición de miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero no puedo por menos que pronunciarme, aunque sea desde la perspectiva policial, de lo que ha significado para nosotros la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la 4/2015. No voy a entrar en el debate profundo sobre cuánto de conculcador y cuánto de violento es respecto de algunos derechos fundamentales que se tratan en ella, ¿no? No me corresponde a mí, yo solamente voy a dar mi visión de lo que supone para el funcionario público que con ella en la mano tiene que intervenir en la calle y tiene que buscar las garantías que el Estado de Derecho le da, más allá de incluso de la propia ley. Y desde ese punto de vista, para nosotros nos resulta especialmente garantista. Y nos resulta garantista no solamente para el ciudadano que incluso cuando es interpelado, retenido, que por primera vez el legislador ha sido lo suficientemente ambicioso y práctico y realista como para regular la retención. Pues esa retención a efectos de identificación para verificación si se está cometiendo o no, o estamos en trance de la comisión de un delito o estamos ante una persona sospechosa de haberlo cometido, pues nos pide a nosotros rigor, oportunidad y coherencia en ese intento de identificación. Pero nos lo pide a nosotros y le da al ciudadano el derecho de tener constancia de esa detención en la calle, de esa retención en la calle, que no quiero confundir las figuras, incluso de ese acompañamiento al cuartel. Y nos da además un límite temporal, cosa que antes no existía. Y no han sido pocos los compañeros que han tenido múltiples problemas en los juzgados, precisamente porque al haber esa indefinición, esa identificación o esa diligencia de identificación que se podían prolongar en el tiempo, a veces de manera más o menos, no indefinida, pero sí excesiva, le ha llevado a que sean acusados, como digo, en los juzgados por una detención ilegal, cuando únicamente era un simple registro. Ahora no. Ahora nos dan un tiempo límite, nos piden que seamos lo más escrupulosos posibles a la hora de intentar la identificación en el lugar de los hechos, es decir, en el lugar del encuentro con el ciudadano, y luego si por esos medios, incluidos los telemáticos, no se puede sobre el lugar, entonces cuando está legitimado que lo desplacemos a nuestras dependencias para allí ultimar esas diligencias de identificación. Pero además nos pide que hagamos eso, diligencias de identificación, nada más, nada más. Es decir, si de por medio surgieran ya fundadas sospechas de que esa identificación da paso a pensar que era el sospechoso que andábamos buscando, pues entonces, a partir de ese momento, el estatus procesal cambia radicalmente, pasa a la condición de detenido y entonces estaríamos hablando de otra cosa. Entre tanto, estamos hablando de una persona identificada, aunque sean dependencias policiales, y nos tenemos que limitar simplemente a eso. Y de eso le tenemos que dar, además, registro al propio individuo. Es decir, no solamente tiene que quedar constancia a nivel telemático, a nivel interno nuestro, sino que encima, además, el individuo tiene que tener plenamente identificado a los agentes que le han identificado y plenamente aclarado por qué se le ha parado en la calle, se le ha identificado y qué tiempo ha estado en dependencias nuestras para esa diligencia de identificación. En definitiva, radicalmente sí, para mí ha sido un avance, por lo menos desde la perspectiva policial, de garantías tanto para el ciudadano como para los propios agentes. Y no solamente eso, ya que voy a hablar de coordinación de cuerpos policiales, tengo que decir que incluso ha supuesto un avance más en esa línea, puesto que ha venido a regular un registro que siempre hemos echado de menos, porque aquí siempre ha habido un registro de penados y rebeldes, que se decía antiguamente, un registro de antecedentes penales. Ese registro estaba enmarcado para personas que hubieran cumplido condena, pero no había ninguna manera de saber quién había acumulado
de manera a veces casi indefinida y por muchísimo número de denuncias, cuántas se le habían puesto. Y sin embargo, aquí sí que va a haber ese registro y además también está estipulado cuándo se cancelan ese tipo de registro por las sanciones, por las infracciones leves, graves y muy graves, 1, 2 y 3 años. En definitiva, mi balance, y ya con esto concluyo, para adentrarme en lo que es quizá un poco el eje central de mi exposición, que es la coordinación. Para nosotros sí que ha supuesto un avance definitivo y aunque sobre otras facetas de la ley puedo entender que lo mismo que todas las leyes de seguridad ciudadana siempre tienen un fuerte tirón para ser tildadas de, como la 192 en su momento, la ley Corcuera, que fue tildada de la patada en la puerta, y ahora esta de la ley Mordaza, me parece muy bien para los defensores de los derechos civiles que se ponga el acento en algunos flecos que pueden ser mejorables, cosa que no voy a entrar, pero desde el punto de vista de este funcionario, para nosotros ha supuesto, y creo que para el ciudadano también, un avance en cuanto a garantías acerca de las diligencias que se puedan hacer en torno a él. Y me centro ya definitivamente en lo que es un poco el motivo fundamental de mi breve intervención, la coordinación policial. Me parece fundamental que hablar de la coordinación policial nos remontemos y hagamos un poco de historia muy breve para saber de dónde venimos y comprender dónde estamos y los avances que esto ha supuesto. La coordinación policial, evidentemente, dentro de un modelo policial que tenemos y nacido de una ley, la 2/86, que está a punto de cumplir su tercera década el año que viene, en marzo. Tiene sus antecedentes en una ley que, más que una ley de seguridad pública, como se llamaba, del año 79, y que en aquel entonces se llamó la ley de Martín Villa, porque era el ministro del Interior de la época de UCD, cuando se promulgó, más que una ley con vocación de futuro y con vocación de lo que hizo luego la 286 muy acertadamente y que ha durado estas 3 décadas, era una ley fundamentalmente con ánimo de hacer un punto, si no final, sí aparte y muy importante. Aquella ley del 79, aunque constitucional, porque acabábamos de estrenar la Constitución, tenía muchas rémoras del pasado y lo que pensaba, o por lo menos eso es lo que los expertos apuntan que subyacía en buena parte de sus poquísimos artículos, que apenas tenía 12 o 14 artículos, era más acabar con un modelo policial que realmente no existía, tal modelo policial, era un conglomerado de cuerpos policiales que nos encontrábamos en la seguridad pública de manera más o menos anárquica y caótica. Estoy hablando de que existían en aquel entonces los migueletes, los somatenes. Existían, a decir verdad, más en el papel que en la realidad, porque eran cuerpos, la mayoría de ellos, a extinguir, pero que, sin embargo, en algún momento determinado, determinados personajes en el entorno rural, fundamentalmente en el entorno de Guardia Civil, pues tenían un excesivo protagonismo en materia de orden público y seguridad ciudadana. Bueno, pues como digo, aquella ley lo que pretendía es, de alguna forma, zanjar el asunto y dejar la seguridad pública en manos de los poderes públicos y los poderes estatales, fundamentalmente, ¿no? Había un olvido lamentable, un olvido que ha durado demasiado tiempo a la policía local, cosa que el devenir de los acontecimientos, y en eso me adhiero a lo comentado por el superintendente Avilés, es de justicia que no ya solo esta ley del 86 necesita una remoción porque está absolutamente superada por esos acontecimientos, sino porque ya las bases del 86, en la del 79, como digo, en la de Martín Villa, ya hacía un olvido absoluto y extremo de las policías locales. Y se centraba fundamentalmente en acabar con todo lo que suponía el pasado y arrancar un modelo en el que todo pivotaba en torno al Cuerpo Superior de Policía, que se llamaba en aquel entonces, a la Policía Armada y a la Guardia Civil. Aunque, dicho sea de paso, a la Guardia Civil de una manera también un poco pobre, ¿no? En apenas 2 o 3 artículos se le daba un estatus bastante reducido, un perfil bastante reducido. De eso a la ley del 86, no hay que olvidar todo lo que pasa entre el 79 y el 86. De alguna manera nos pone en contexto, pues, no solo el intento de golpe de Estado,
sino la época más dura y más cruda de la lucha antiterrorista y de sufrir precisamente sus consecuencias con varias decenas de muertos en apenas esos 7 años. Y la Ley 286, que fue un acierto y prueba de ello ha sido su vigencia, 3 décadas nada menos, de alguna manera quería de nuevo clarificar el horizonte y poner sobre la mesa una simplificación del modelo policial español de la época. De esa manera, en ese cuerpo legislativo se intenta no solamente dar misiones, sino que encima además incluso fusionar cuerpos. En esa misma ley, por eso esa ley, curiosamente, es una ley que es una parte orgánica y una parte no orgánica. La parte no orgánica es precisamente la que se dedica a dar las directrices de cómo se fusiona el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de la Policía Armada de aquella época, hasta aquel entonces Cuerpo Militar y el Cuerpo Superior de Policía, el Cuerpo eminentemente de Investigación. Los dos lo fusionan en el Cuerpo Nacional de Policía, que es el que hasta nuestros días conocemos. Entre medias ha habido una serie de vicisitudes de orden interno que no vienen al caso y me centraré un poco en el desarrollo de lo que ya allí se decía. Por primera vez, ahí ya se da pie y entre los artículos 51 y 54 a la policía local se le da un estatus y se le dan unas misiones. Y se le da además unos cometidos a desarrollar en el ámbito de compartir espacio policial con cualquiera de los otros dos cuerpos de nivel estatal, llámese Guardia Civil, llámese Policía Nacional. Ahí empieza su andadura y entre medias se tiene la absoluta necesidad de crear la Secretaría de Estado como espacio intermedio y espacio precisamente de coordinación, y en eso es donde me quiero detener un momento para explicar el por qué esa Secretaría de Estado es mucho más que una Secretaría de Estado al uso, ¿no? Esa Secretaría de Estado nace precisamente con esa vocación de coordinación fundamentalmente de los dos grandes cuerpos a nivel nacional. Pero inmediatamente, y dándole cabida no solamente el artículo 104 de la Constitución, que es el que nos da los cometidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también al 149.1.29, que es el que le da la seguridad ciudadana, como competencia estatal, sino también el 148.1.22, que es el que le da competencias precisamente también a algunas comunidades autónomas. Y es ahí cuando necesariamente Secretaría de Estado tiene que empezar a desplegar sus capacidades en el ámbito de la coordinación. Ese ámbito de la coordinación, me voy a saltar la coordinación a nivel internacional porque creo que supera los objetivos de esta ponencia, y nos centramos un poco en el ámbito nacional. Para el ámbito nacional nada menos que se articula, y lo ha venido haciendo además a lo largo de las distintas legislaturas y en las 3 últimas con especial esmero y creo que con especial éxito, en una serie de organismos como son el Gabinete de Coordinación por un lado, lo que en la anterior legislatura a la presente se llamaba el CEMU y que de alguna manera, aunque ahora se llama CECO, la Comisión de Coordinación, y antes se llamaba la Coordinación del Mando Unificado, y por último lo que ahora se llama desde el año pasado el CITCO, que es el Centro de Inteligencia del Terrorismo y el Crimen Organizado, que es un poco, bueno, es un poco no, es la fusión de dos organismos que se crearon con muchísimo acierto en el año 2005 y 2006, el CNCA y el CICO. Y además por ese orden, el CNCA y el CICO. El CNCA era el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y el CICO el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. El por qué se fusiona por parte del Gobierno actual el año pasado ambos organismos en el CITCO, pues es obvio. Los espacios comunes y concomitantes entre el crimen organizado y el terrorismo, sobre todo el terrorismo de etiología yihadista, es de todos conocido y de alguna manera ha sido forzado un poco por los acontecimientos la necesidad de que las bases se crucen, de que los conocimientos y los espacios comunes para la financiación de uno y de otro sean compartidos, porque si no, no se podía vivir espalda con espalda dos fenómenos que se retroalimentaban de una manera o de otra. Bien, pues como digo, eso es a nivel estatal y habría que decir y a nivel Madrid y a nivel central, pero luego eso tiene su vocación local a nivel de provincias
y a través de las subdelegaciones de Gobierno es como nos coordinamos ambos cuerpos a nivel estatal. Pero tengo que decir también que, como se ha dicho ya, algunos cuerpos de ámbito autonómico tienen competencias en materia de, digamos, de policía integral, policía judicial, pues necesariamente también ese CIDCO, ese Centro de Inteligencia de Terrorismo y Crimen Organizado, incluye, aunque sea de manera sesgada y de manera parcial y no de manera plenipotenciaria, a las policías autonómicas de Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza. Bien, y con eso, de alguna manera, creo que queda más o menos dibujado el escenario de la coordinación de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado a nivel estatal. A nivel autonómico, evidentemente, había que coordinarse especialmente con las 4 comunidades autónomas. No olvidemos que, además de las comunes y que todos conocemos, País Vasco, Navarra y Cataluña, también Canarias ha desarrollado su propia policía autonómica y necesitaba un órgano permanente de coordinación. Ese órgano permanente es el Consejo de Seguridad Autonómica, que tiene los estatutos diseñados con la ambición de organizarse un poco el espacio en las cuestiones que son absolutamente comunes, y luego tiene una puesta en escena a través de las juntas de seguridad autonómica, que son ya en espacios más concretos para problemáticas mucho más detalladas. Ese esquema que dibujo en el espacio autonómico hay que trasladarlo con sus matices al espacio local, que también a través de la Federación de Municipios y Provincias, como estamento interlocutor con el Estado y concretamente con la Secretaría de Seguridad del Estado, establecen esos consejos de seguridad locales, también con esa aspiración de conseguir ponerse de acuerdo en las cuestiones estratégicas y globales, y luego unas juntas locales que esas ya, ahí la Federación delega en los municipios y son los alcaldes quienes, a través de la subdelegación, insta a la fuerza de seguridad de turno, Policía Nacional o Guardia Civil, para que tengamos encuentros concretos respecto de problemáticas como pueden ser, pues, la celebración de eventos deportivos, de ferias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ese es un poco el esquema global. Pero bien es verdad, y con esto voy concluyendo, la situación, sobre todo en este último espacio, el que más nos puede importar, porque por algo, de alguna forma, el tema de los municipios es el ámbito en el que nos movemos más frecuentemente, sobre todo a nivel provincial. La situación ha venido un poco atropellada y urgida por los acontecimientos. Y hay que reconocer que solamente a partir del 2007, cuando muy acertadamente se firmó un convenio entre la Federación de Municipios y Provincias y el Ministerio del Interior acerca de las competencias de las policías locales, sobre todo en seguridad vial y en policía judicial, fue cuando de alguna forma se le dio un estatus más acercado a la realidad a unas policías locales con unas capacitaciones ya muy importantes. Tan es así que ya muy recientemente, y ya no es nada de extrañar, que incluso en el ámbito judicial, cuando nos intentamos coordinar, sobre todo a nivel provincia, y se convoca una reunión de policía judicial, una comisión de coordinación, pues la policía local ya acude a ella como un miembro más, no porque estatutariamente esté contemplado, porque desgraciadamente cuando eso se hizo todavía, digamos, no tenía la entidad que tiene ahora, pero a Dios gracias, con el paso del tiempo y haciendo justicia a la realidad de los hechos, pues se le ha ido haciendo hueco y hoy en día pues los tenemos absolutamente integrados. Bueno, y con esto creo que de alguna manera he dejado en el aire, esbozado cuál es la coordinación en la que nos movemos los 3 espacios, tanto el ámbito nacional, los 3 niveles, nacional, autonómico y local. Y nada, invitarles a que cualquier pregunta que tengan acerca de los temas que he tocado, pues estaré encantado de contestarles. Gracias. Si os parece, pasamos a la siguiente intervención y dejamos todo el bloque de preguntas para el final. Además, tenemos tiempo limitado para concluir. Muchas gracias, Manuel. A continuación,
va a intervenir don José Amaya Tebar, comisario jefe en funciones de la Policía Nacional. Cuando quiera. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer también a la organización la invitación a esta mesa coloquio. Y sí, me parece que sí. Bien. Y lo que quiero hacer un par de puntualizaciones de todo lo que se ha dicho, en esta mesa, referente a lo que es la colaboración, cooperación y coordinación dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicas y locales. Y sobre todo entrar en detalles, porque ya creo que se ha explicado de una manera eficaz, muy extensa, de lo que es la colaboración con los diferentes cuerpos, tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicos y locales, como decía antes. Si nos retrotraemos a la ley orgánica, si nos retrotraemos a la ley orgánica, a la 286, en la que realmente, en la que realmente nos crea a los diferentes cuerpos, esta en su artículo 3 nos dice, nos obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad, nos obliga a lo que es la cooperación recíproca. Es decir, ya en el 86 nos obliga a las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, a todas, a una cooperación recíproca. Bien. La ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 6 y 7, vuelve a recalcarlo, pero de una manera muy extensiva. Es decir, en lo que agradecemos también nosotros, porque no solamente hace esa cooperación recíproca para la protección de la seguridad ciudadana, que no olvidemos que es nuestro fin último, que es la protección de la seguridad ciudadana. Esa es nuestra finalidad. Y entonces hace corresponsable no solamente a los miembros de las fuerzas y cuerpos de preservar la ley, su orden, su seguridad, sino que la hace extensivo prácticamente a todos los órdenes sociales. Habla de las instituciones, habla de los propios ciudadanos, es decir, ya de una manera clara lo involucra en la seguridad ciudadana, en la que dice podemos recabar la cooperación del ciudadano. Siempre, incluso las leyes penales, ya decíamos que la falta de auxilio, etcétera, ahí, bueno, se dejaba de una manera un poco restrictiva esa cooperación, salvo que corra peligro la vida e integridad física de la persona, etcétera, ¿no? Bien, pero aquí lo que sí involucra esta nueva ley, en la que agradecemos todos, pero no solamente la fuerza y cuerpo, yo creo que toda la sociedad agradece, en la que todos somos copartícipes de esa seguridad ciudadana. Esa nueva ley, en su artículo 6, en su artículo 7, el artículo 6 involucra a lo que son la cooperación interadministrativa, pero el artículo 7 ya sí habla de del deber de colaboración de todos los estamentos sociales. Habla del ciudadano que tiene que colaborar en esa seguridad ciudadana. Habla de la seguridad privada, gran componente de la seguridad pública, es decir, gran colaborador, auxiliador y miembro que estará junto a ellos para preservar esa seguridad ciudadana, y de otros órganos sociales. Es decir, que ya ahí involucra a todos. Bien. Dentro de esos mecanismos, como ha explicado nuestro coronel de la Guardia Civil, y no me quiero extender mucho, sino meterme en el ámbito local, en el ámbito de la ciudadanía, en el ámbito de Granada, de su provincia, etcétera. ¿Cómo se ejercen esos mecanismos de colaboración? Así como veíamos que la Ley Orgánica 286, cada uno teníamos nuestras funciones, teníamos nuestras misiones, pero qué duda cabe que necesitamos un eje para coordinar esas funciones, para que el ciudadano no pierda de vista que el que tiene delante es un servidor público. ¿Me explico? Cuando el ciudadano requiere a un policía, a veces no distingue si es Policía Nacional, si es Policía Local, si es Guardia Civil, si es Policía Autonómica. Estamos en un arco demasiado extenso en el que nosotros, bueno, pues dependiendo de la situación en la que tengamos, podemos comprenderlo y saberlo, pero el ciudadano en general muchas veces no distingue si estamos hablando con un policía local, con un policía nacional, con un guardia civil, no lo sabemos. Pero lo que sí tenemos que saber nosotros es que tenemos que atender a ese ciudadano en primera instancia, que luego con esas misiones generales que nos marca la Ley Orgánica 286,
con esas misiones específicas, las nuestras en los artículos 11, 12 y 13, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el artículo 53 a las policías locales, etcétera. Cada uno tenemos nuestras misiones específicas, pero en primera instancia lo que sí está claro que hay que atender al ciudadano. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bien, para atender a ese ciudadano tenemos que coordinarnos, y es lo que quería exponer simplemente, esa colaboración y cooperación mutua. ¿Qué mecanismos tenemos? Ya en el año 86, la Ley Orgánica 286 ya nos marcaba esos mecanismos, como se han estado explicando, pero ya descendemos a lo que es el día a día. Voy a hablar un poquito del día a día. Para coordinarnos no podemos que luego sí llegamos a materializarlo, hacer reuniones puntuales, etcétera, sí, pero no. Hay que darle formalidad a esas reuniones, a esa coordinación de atención al ciudadano. ¿Cuáles son? Las juntas locales de seguridad, las juntas de distrito, los consejos locales de seguridad, donde se van a impartir las directrices para atender a la ciudadanía, donde se van a distribuir las misiones, las funciones que tenemos cada uno, pero nos vamos a coordinar para evitar duplicidades. Estamos en un estado en el que tenemos que optimizar los recursos. Tenemos que optimizarlos. No tenemos, por desgracia, ni la suficiente policía, porque, bueno, por las situaciones por las necesidades que sean. No lo tenemos. Bueno, pero precisamente por eso, hoy más que nunca, sí que nos tenemos que coordinar. Nos tenemos que coordinar. ¿Para qué organismos oficiales tenemos? Las juntas locales de seguridad y sus comisiones. Y las comisiones. Y dentro de esas comisiones, las comisiones de coordinación policial. Para que todo lo que se dicte en esa Junta Local de Seguridad, al final se puedan llevar a efecto y tengamos nuestra propia supervisión. Esa es la misión de las Juntas Locales de Seguridad. ¿Se materializan? Por supuesto que sí, aunque ya no voy a decir que si es cada 6 meses, quién la preside, bueno, lo tenemos en la norma y lo podemos ver. Lo que sí es que gracias a esos mecanismos, bueno, podemos sacar adelante lo que es la seguridad ciudadana con mayúsculas. Y digo con mayúsculas porque la seguridad ciudadana entiendo que es de todos los cuerpos, de todos los estamentos. Y ahora con esta ley, no solamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la seguridad ciudadana, yo entiendo humildemente que es de todo. ¿Cómo se materializa en Granada, en la provincia? Pues bueno, la estamos materializando de diferentes formas. Con policía local, pues a través de, hemos tenido incluso a veces miembros de Policía Nacional o de policía local en órganos conjuntos, en salas de 091, 092. A través de, tenemos convenios con el Servicio de Atención a la Familia, la UPAP, la Unidad de Protección y Apoyo a las Víctimas de Violencia de Género, a través de la base de datos Biogen. Me oye el superintendente de Policía Local, sabe de lo que estamos hablando. Es decir, de una coordinación que tenemos que hacer, que nos obliga la ley también, que es el intercambio de información. Quiero que quede claro que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, con mayúsculas, no vamos generalmente, y menos en esta provincia, bajo mi punto de vista, no vamos por libre, como se suele decir, ni muchísimo menos. Vamos todos a una, y aquí nos metemos todos, vamos todos a una a salvaguardar lo que por ley nos obliga. No la ley, sí, yo creo que esto es una obligación legítima. Lo que el ciudadano nos obliga a sacar adelante la seguridad ciudadana. Por eso estamos en época de aunar esfuerzos, de eficacia y sobre todo eficiencia, en fin, sin solapar una con la otra, pero eficacia y eficiencia a la hora del servicio al ciudadano. Y solamente quería decir eso, que los mecanismos se están haciendo. ¿Cuál es? Pues lo que he dicho de una forma muy, muy resumida, de cómo se está haciendo en Granada y su provincia. Bien con los mecanismos que tenemos, bien con reuniones sectoriales. Puedo, por ejemplo, decir que esta mañana pues hemos tenido una reunión, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local, Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía, y lo que decía antes, y Policía y Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, los 3 cuerpos y la Unidad Adscrita de Policía Nacional en la Junta de Andalucía, hemos tenido una reunión de coordinación que periódicamente las hacemos. Y como esas tenemos pues todas las que son necesarias. No voy a decir si son muchas, si son pocas, quizás tendríamos que tener más. Bueno, lo dejo ahí encima de la mesa, pero qué duda cabe que esa es la forma de trabajar. La forma de trabajar aunando esfuerzos, cada uno en su responsabilidad. La ley
Lo puede dejar más o menos claro las competencias y atribuciones de cada uno, pero insisto, y con esto termino, que el ciudadano cuando nos ve a un servidor público. Y como servidor, en primera instancia, entiendo yo que todos tenemos que atenderlo. Y a continuación, pues ya veremos dónde se deriva, si se deriva a una institución, a otra, a un cuerpo, a otro, pero yo entiendo que es así. ¿Y qué es lo que nos marca la ley? La colaboración y cooperación entre cuerpos. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Como veis, es interesantísimo la visión transversal, teórica, práctica que se está dando de la Ley 4/2015. Vamos a abrir un pequeño turno de intervenciones para que los ponentes puedan contestar o podamos contestar, pero en 5 minutos nada más porque tenemos el tiempo limitado. Así que si hay alguno que tenga alguna pregunta. Sí, Francisca. Yo quería hacer una pregunta a su delegado del Gobierno. Francisca, ¿te espera? ¿Tenemos micro? Es para que se enteren todos los... Una pregunta dirigida al subdelegado del Gobierno. Me ha parecido interesantísima todas las intervenciones que han hecho ustedes. Y en principio me gustaría preguntar, porque me lo he cuestionado algunas veces, si esto a lo mejor ha sido debate en la tramitación de la ley, el tema de las rebajas que hacen de las sanciones si no se recurren. Que es el 50%. Y eso, vamos así, a voz de pronto parece cierta coacción de lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué no rebajan las sanciones si se le permite al ciudadano que impugne o no impugne? Pero no que se le rebaje la sanción. Con la situación económica que tenemos en España, si a alguna persona le imponen una sanción de 300 euros y le dicen que le rebajan a 150, pues indudablemente pues que va a aceptar. Y a lo mejor no está de acuerdo. Pero esto también pasa muchas veces como pues que se vaya al contencioso, o sea, es decir, para cualquier cosa que la Administración a veces suele decirlo, ¿no? Entonces yo veo como cierta coacción implícita, ¿no? De decir, bueno, no, pues que el ciudadano es libre de poder impugnar o no. Ahora, si ya te han rebajado, la impugnación ya pues queda a la mitad. Luego también dirigido a don Santiago, porque como es subdelegado del Gobierno y es un cargo de libre designación, un cargo directivo de carácter político, pues también otro tema que me he cuestionado. En España tenemos en el derecho de huelga, que es un derecho recogido en un Real Decreto Ley preconstitucional del año 1977. Ningún partido político esto lo lleva jamás en el programa porque no tiene rentabilidad política alguna, ¿no? Pero a nivel de ciudadanía, pues no es que constriñan el derecho de huelga, no, pues el derecho de huelga es un derecho fundamental y hay que respetarlo como tal, pero también hay que respetar el día de la huelga los demás derechos de los ciudadanos. Yo, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, el día 22, estaba en clase y había huelga y le dieron un puntapié a la puerta. Entraron como 17 alumnos con banderas para preguntarme que si había pasado lista, que si estaba haciendo prácticas, que si... Es una cosa que ellos tienen un derecho de huelga, indudablemente que sí, que yo se lo estoy respetando, pero me tienen que respetar mi derecho lo mismo. Entonces, esto es muy idílico de cuando la Administración no tiene más remedio que intervenir, porque yo esto lo he llevado al rectorado, que es mi administración. Es decir, si yo quiero hacer huelga, me tienen que respetar que haga huelga, pero si no quiero hacer huelga, me tienen que respetar que no haga huelga. Y esto, sin embargo, es un tema que no vende, y como no vende... pues se queda en pura demagogia un poco, pues porque la rentabilidad política de los distintos partidos no la obtienen. Simplemente me parece que ya me pasa un poco. Gracias. Gracias, Francisca. Gracias. Bueno, pues, respecto de la primera cuestión, decir que el gran cambio uno de los cambios que se operan en esta ley el paso de determinadas cuestiones de delito a falta. ¿Esto por qué se hace? Pues se hace porque había una presión importante en medios judiciales de la carga de trabajo. Con eso se solventa ese problema, pero aparece otro. Y es que las asociaciones del Gobierno, para que se hagan una idea,
de acometer y redactar y al mismo tiempo tramitar pues unos 20.000 casos, pues pasarán a unos 40, ¿no? Claro, ¿esto qué ha supuesto? En principio, hemos tenido que reforzar pues todo lo que supone la delegación de sanciones, con más personal, con más medios telemáticos, con más medios mecánicos, pero con eso no era suficiente. Entonces, al final se optó, yo no lo entiendo como una coacción, se puede entender, obviamente, ya entraríamos dentro de la subjetividad, ¿no? Pero se optó a hacer algo similar como ocurre con las sanciones de tráfico. Es decir, usted tiene dos vías. Sí, la primera vía hay una sanción, se tramita y, bueno, pues si es leve o grave o muy grave, pues tendrá una sanción pues de hasta 600, hasta 30.000 o hasta 100.000, ¿no? Bien, pues si usted no está de acuerdo, pues le cabe la vía administrativa y llegará hasta el final en donde se le da o se le quitará la razón. Si usted considera, porque es verdad, y yo le puedo decir que en el 100% de los casos que tramitamos, recursos tenemos poquísimos. Tenemos poquísimos porque al final se visualiza y está perfectamente determinado esa sanción, ¿no? Y le puedo poner mil ejemplos de cómo al final pues la policía o la Guardia Civil hace muy bien su trabajo y esto nos permite que cuando nosotros tramitamos la sanción, al final los resultados son pues en torno al 98%. Pero bueno, eso es un poco la filosofía. La filosofía es, si considera en su motu propio que la sanción se ajusta pues a esa falta que se ha cometido, bueno, pues se puede pagar con ese 50% de rebaja. Y si no, pues está el trámite que actualmente es el mismo. Eso respecto a la filosofía. Como un reconocimiento de la infracción, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo en función de que hemos efectivamente quizá arreglado un problema que había de colapso judicial y al final también iba a ser un colapso en las acciones del gobierno. Y respecto a la ley de huelga, totalmente de acuerdo. Nadie en España, ningún partido político se atreve a hincarle el diente. Es verdad que es necesaria. Nosotros, la verdad es que cuando hemos tenido huelga general en Granada, en el 2012, sin más no recuerdo, tuvimos al menos 2, pues es una situación muy complicada, tanto para las personas que me acompañan como para el sector del gobierno, porque tenemos un doble cometido. Por un lado, tenemos que garantizar pues un derecho fundamental como es la huelga, el derecho a huelga, pero también hay que garantizar otro derecho y es a las personas que han decidido libremente no secundar una huelga. Entonces nosotros siempre hemos intentado hacerlo por medio del diálogo, de sentar a las partes, de sentar a los sindicatos, de sentar a todos los partícipes con objeto de establecer unas líneas rojas que no se pueden pasar, ¿no? Eso al final los mayoritarios, sindicatos mayoritarios suelen cumplirlo, pero no los pequeños. Y ahí es donde nos encontramos con esos problemas, en donde efectivamente pues se dan circunstancias lamentables, en donde un comerciante levanta su puerta porque entiende que no tiene que secundar su huelga, la huelga, y bueno, pues la persiana se le pone spray o se le rompe o se irrumpe o se le amenaza, etcétera, ¿no? La verdad es que ahí tengo que decir que la policía actúa siempre con gran rigor, siempre preserva la decisión que libremente haya tomado el ciudadano, aunque no se puede llegar a todos, ¿no? Pero sí es necesario una ley de huelga que regule pues toda esa serie de puntos oscuros que hay y que es verdad que para eso se necesita un gran consenso que no existe. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que preservar y hay que equilibrar efectivamente tanto los partidarios del derecho como... Y quien lo más agradeceríamos sería la Asociación de Gobierno, pero especialmente Policía Nacional y Guardia Civil, incluso Policía Local, porque las situaciones que viven en esos días de huelga pues son muy complejas, muy difíciles y se resuelve porque la verdad es que tienen gran experiencia y saben afrontar los casos, pero es muy complicado y estoy de acuerdo que hay que regularlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Santiago.
Ya no hay tiempo para más intervenciones. Los alumnos, aquellos que hayan suscritos, se hayan inscrito en el seminario, podrán seguir la fase online en el campus virtual de la UIN sede en Granada. Habrá videoconferencia de sesión presencial y se abrirá un foro de debate. Hay colgados bastantes documentos muy interesantes. Habéis visto que la sesión presencial de hoy ha sido de una categoría extraordinaria por los ponentes. Por tanto, damos las gracias a don Manuel Rebollo Puig, catedrático, a don Santiago Pérez López, subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Granada, a don Manuel Llamas, coronel de la Guardia Civil, don José Amaya Tebar, comisario jefe de la Policía Nacional en funciones, y don José Manuel Jiménez Avilés, superintendente jefe del Cuerpo de la Policía Local de Granada. Yo, como el coordinador de la mesa, quiero agradecer al Consejo Consultivo su amable hospitalidad, como siempre, su atención con nosotros, con la UIN, con el Colegio de Secretarios. Sabemos que contamos aquí con un nutrido grupo de juristas de mucho prestigio y que nos dan también, incluso a los secretarios, apoyo en algunas asociaciones. Por tanto, nos sentimos casi en nuestra casa. A la UIN, lógicamente, por contar con el Colegio de Secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local de Granada, a doña Francisca. El seminario del día 2. También quiero reconocer la labor de Javier, del profesor Javier, de Fátima, su compañera Fátima, profesora Fátima, Federico Castillo, y recordar que hay una próxima actividad el día 2, ya está en las redes, podéis verlo en la página de la UIN, y que espero que este repaso que hemos dado, quizás superficialmente en algunos aspectos, en otros, especialmente los que le han dado los acompañantes de mi mesa, ha sido muy intenso, y es raro compartir con gente de su categoría, con la ciudadanía, como gente corriente como nosotros, compartir estos conocimientos. Yo le agradezco a todos su intervención y a la hora de clausurar vamos a hacer uso de las preferencias del Estado, y si le parece, don Santiago, pronto hay que clausurar el seminario en su fase presencial. Con el permiso de don Juan Cano. Muchas gracias. Con permiso de don Juan Cano, por supuesto, agradecerle a todos la asistencia, pero especialmente creo que jornadas como esta son muy necesarias en Granada, son necesarias tanto para los profesionales que se dediquen y nos dedicamos a esto en las diversas facetas, como a numerosas personas que han venido, estudiantes que se están formando y personas que están me imagino, no solo ya en grado, sino también haciendo pues cualquier otro tipo de mejora, ¿no?, educativa. En definitiva, es importante el que conozcamos las cosas de forma profunda para poder opinar, y creo que esta jornada y este seminario, por lo que he visto, por los ponentes, pero especialmente por la temática, pues creo que ha satisfecho la expectativa de los presentes. Así que, pues muchas gracias, y declaramos clausurado este seminario sobre la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. De la ordenanza habría que hablar. Yo soy alcalde y madre mía. Mira, es que te quería decir públicamente, para que no pareciera esto soborno ni nada extraño, traemos unos bolígrafos en nombre de la universidad, agradeciendo vuestra participación. Muchísimas en la mesa. gracias. Ha sido un honor, ¿no? Su certificado. Muy bien. Y su certificado por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Muchas gracias por invitarme. Sí, perfecto. Sí, correcto. De Jesús. Jesús. Hemos improvisado un poquito, pero no, pero hemos hecho... sí, yo he venido también
pues sin saber a ciencia cierta qué querían. Y yo me he limitado a lo que ha sido la pero claro, al final como sabía que íbamos a hablar los tres casi de lo mismo, claro, bueno, entonces, pues intentaré hacer algo diferente para que no nos pisemos. Voy a hablar de